Bueno, supuestamente ya estamos grabando. Bien, y ahora a presentar. Bien, a ver, ¿se ve la pantalla? ¿Se ve la Sí, pantalla en modo presentación? Bien, genial. Bueno, ¿alguna duda de lo de requerimientos de lo anterior? Todo claro por el momento. sí, sí. No hay más ejercicios para ver el ejemplo nada más entonces. Les paso ejercicios. Después igualmente ahora cuando venga la parte de formulación de raciones van a ser calcular los requerimientos, calcular el consumo y después obviamente formular la ración en función de los dos parámetros que les quedan. Así que ahí va a haber un montón de práctica. Pero yo ahora Perfecto. después de la clase, les mando, les mando ejercitación, así pueden practicar. ¿Mm? Hay ejercicio. Bien, bueno. Vamos entonces con esta parte de consumo. ¿Mm? Eh, si volvemos a lo que era la parte de evaluación de alimentos, habíamos hablado de lo que era el valor nutritivo. Y que el valor nutritivo de un alimento se caracterizaba básicamente por tres variables que tenían que ver con la digestibilidad, que a su vez era función de la composición química, de la utilización de la energía, y si acuerdan, vimos el concepto de metabolicidad y cómo a medida que aumenta la metabolicidad, aumenta la eficiencia de utilización, lo cual quiere decir que un alimento que es de alta digestibilidad y tiene alta energía, además de tener alta energía, esa energía se, se utiliza con mayor eficiencia. O sea que no solamente la cantidad, sino que además también la eficiencia. Y la última característica, la última variable que hacía el valor nutritivo era el consumo, ¿no? Y yo les mencionaba que ahora vamos a ver más en detalle, pero un alimento obviamente tiene o representa una capacidad de ingestión que tiene que ver con su digestibilidad, como vamos a ver, porque claramente algo que es más digestible se puede comer más, pero además con otras características, como por ejemplo la palatabilidad, la velocidad, no solamente la digestibilidad final, sino la velocidad a la que se digiere, em, su acceso. Te doy un ejemplo concreto, lo vamos a ver por supuesto ahora más en detalle, pero imagínense un pasto que el animal está pastoreando y tiene una calidad altísima, pero la altura de las hojas, el tamaño de la planta, hace que el animal la pueda consumir, digamos, de forma muy limitada, ¿no? Porque no puede, digamos, físicamente no puede, la arquitectura de la planta no le permite que el animal tenga un bocado lo suficientemente grande como para maximizar el consumo. Entonces, digamos, esas características hacen que pueda limitar el consumo. El contraejemplo, digamos, porque, podría ser un alimento que está, digamos, tiene muchísima fibra, que supuestamente químicamente es un alimento que tiene una digestibilidad muy baja, pero que por ahí tiene una presentación como un alimento molido que permite que el animal consuma grandes cantidades sin que la digestibilidad sea un problema. Obviamente va a aprovechar poco, pero digamos su consumibilidad, por decirlo de alguna forma, su ingestibilidad es alta. ¿Mm? Ahora vamos a ir viendo ejemplos de todo esto. Bien, la clase entonces vamos a ver distintos, no sé, un poco los contenidos. Primero la importancia. ¿Por qué es tan importante estudiar el consumo?
Luego vamos a ver algunas teorías de regulación del consumo, del por qué los animales comen más o comen menos, cuáles son los mecanismos fisiológicos, físicos, etcétera, comportamentales que están eh, detrás de los mecanismos de regulación. Luego de eso vamos a ver factores que inciden sobre el consumo, ¿no? Que van más allá de las teorías de regulación, que son, digamos, de alguna forma intrínsecas del animal, ¿no? Y después, bueno, vamos a discutir un poco, digamos, todos los conceptos juntos a la luz de tratar de entender cómo finalmente todo esto se, digamos, se complementa para poder, en definitiva, lo que queremos hacer es que es, entre otras cosas, es decir, el consumo. Bien, ¿por qué es importante el consumo de materia seca? En principio, les diría que desde el punto de vista productivo, el consumo es la variable que mejor explica la productividad animal. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, si ustedes conocen el consumo en materia seca, pueden predecir con bastante seguridad cuál va a ser la productividad animal. Eh, Obviamente la digestibilidad de los alimentos también explica, pero siempre a la luz del consumo. Como yo le dije recién, un alimento que tiene mucha digestibilidad se va a poder consumir más porque obviamente se afecta positivamente la tasa de pasaje. Entonces, desde el punto de vista de la importancia, el consumo es el más determinante y la digestibilidad, digamos, va a explicarlo, o la calidad lo va a explicar en segundo lugar, en principio, como un factor positivo para mejorar el consumo. Y después, por la calidad y la cantidad de los nutrientes que aporta. Obviamente, el consumo de materia seca va a determinar cuántos son los nutrientes ingeridos. ¿Sí? Y en el caso de los rumiantes, la mayoría de las especies pecuarias, obviamente, en producciones intensivas, son bajo galpón, en jaulas, etcétera. Uno controla lo que le da de comer, pero bueno, en el caso de los sistemas extensivos, como lo que ocurre con los rumiantes mayores o menores, no importa, pero digamos, en aquellos animales que tienen que buscar la comida por sí mismos, obviamente el pastoreo es una limitante por el trabajo que implica y desde el punto de vista de la búsqueda del alimento, la ingestión, etcétera, termina siendo la primer eh, limitante. Al punto que, digamos, me adelanto muchísimo, pero digamos, ya uno lo podría mencionar de movida, la, la principal limitante en los sistemas de producción pastoril es el consumo de materia seca. Ningún animal, ningún rumiante eh, puede, o de hecho es muy difícil que durante un largo tiempo, sino nunca, logre alcanzar el consumo potencial de materia seca, ¿no? En los sistemas pastoriles, por ejemplo, en los sistemas pastoriles con vacas lecheras, al inicio de la lactancia, cuando están estacionados y cae bien sobre la primavera, en determinados, digamos, momentos muy puntuales, los animales pueden alcanzar un alto consumo de materia seca, probablemente el potencial, pero es un periodo muy corto en todo el periodo productivo, ¿no? Bien, después vamos a ver bien por qué. Um, Vamos a hacer algunas aclaraciones importantes sobre de qué hablamos cuando utilizamos determinados conceptos. Y vale para ustedes y vale para mí porque yo suelo también a veces confundirlos o hablar de uno u otro y nombrarlos de la misma forma, ¿no? Eh,
un concepto que es el que tienen acá, que es el de consumo voluntario. Muchas veces, yo en particular, muchas veces lo utilizo, por ejemplo, como un sinónimo del consumo potencial. Y en realidad no es el consumo potencial, ¿no? Eh, Van Sus, digamos que es, digamos, uno de los pioneros en la nutrición de rumiantes y, digamos, bueno, ustedes deben haber, cuando vieron la parte de evaluación de alimentos, habrán visto lo del método de Van Sus, que, bueno, digamos, un personaje muy importante, lo define como que aquello que el animal es capaz de consumir cuando no existen restricciones impuestas por el hombre, por ejemplo. Eso quiere decir, no es que yo me estoy olvidando de darle de comer, por el clima, o sea, no sé, no hay nieve, no hay agua, no hay nada, o por la disponibilidad de forraje, o sea, que no tiene el alimento disponible. O sea que el mecanismo que actúa en ese momento es el comportamiento del animal y la calidad de lo que está comiendo. Una definición un poquito más nueva dice la masa consumida por el animal o el grupo, no importa, durante un determinado periodo de tiempo, durante el cual tienen libre acceso al alimento. Bien. Ahora, esto que es el consumo voluntario, es una característica que puede ser definida, por ejemplo, para un alimento o un tipo de alimento, obviamente para un determinado animal, para un tipo de alimento eh, X. ¿A qué me refiero con esto? Si hablara de consumo potencial, cuando hablo de consumo potencial me estoy refiriendo a la máxima cantidad de alimento de una dieta que un animal puede consumir. Entonces, por ejemplo, un animal, una vaca lechera de 600 kilos que produce 40 litros de leche, tiene un consumo potencial de, no sé, 28 kilos de materia seca. Eso no es el consumo voluntario. El consumo voluntario va a ser aquel que le permita alcanzar la dieta o el alimento que tenga disponible en ese momento. Puede que sea menos. El máximo consumo voluntario se va a encontrar en la situación ideal y va a ser, entonces vamos a hablar de el consumo potencial, que alcanzó el consumo potencial. Pero les doy un ejemplo. Esa misma vaca que tiene un consumo potencial de 28 litros, yo le puedo presentar una dieta con determinadas características, menor digestibilidad, se la puedo dar al libitum sin ningún tipo de restricción y alcanza un consumo de 24 kilos. Entonces, el consumo voluntario para esa dieta, para ese animal, es 24, pero el potencial de esa vaca podría ser 28, ¿no? Entonces, si bien son conceptos parecidos, similares, no son los mismos. Yo mismo a veces me equivoco y los uso como sinónimos, pero no lo son, ¿no? Su objetivo, el objetivo de ustedes como nutricionistas, es tratar de diseñar dietas cuyo consumo voluntario se parezca lo más posible al consumo potencial. Bien. Ahora, creo que ya no sé si con ustedes lo he hecho, lo he hablado, pero hay una pregunta que recuerdo todavía cuando me la hicieron a mí y me costó años entenderlo, hasta que después lo llevé a la situación, digamos, propia, humana. Pregunta para ustedes. ¿Los animales producen porque comen o comen porque producen? Los escucho. Para mí producen porque comen. Ajá. Bien. ¿Quién opina igual o distinto? Yo creo que consumen Y porque, algo de los dos tiene que ver. A ver, desarrolle. Los escucho, ¿eh? O sea, capaz que tiene que ver con que produce porque come, pero a la vez la genética está tan adaptada a producir más y a la vez para producir necesita comer. Bien. A ver, bien. Esto último estamos teniendo más forma.
La realidad es que, digamos, obviamente el animal produce porque está consumiendo algo que tiene nutrientes y que esos nutrientes los puede transformar en el producto final. Pero lo que está implícito en esa pregunta, en el fondo, es ¿quién manda? Si la producción es, digamos, una consecuencia del consumo y entonces en realidad si lo que está de alguna forma coordinando el consumo no tiene nada que ver con la producción, o en realidad es la producción la que produce, entre comillas, hambre para que el animal, digamos, se incentive a comer. Y la explicación más sencilla es, no sé si le pasará a todos, a mí me pasa, si yo voy a jugar a la pelota en general, cuando vuelvo a la noche, tengo más hambre que lo que usualmente tengo cuando no hago ejercicio. Y esto lo que pone en evidencia es que en realidad los animales comen porque producen. ¿Qué quiere decir esto? El animal tiene un requerimiento, inclusive cuando no está en producción, vamos a poner una vaca, que no está en lactación, por ejemplo, está seca, digamos, lo que genera el hambre, en el fondo, son los mecanismos fisiológicos que en algún punto están haciendo que el animal coma para cubrir los requerimientos de mantenimiento. O sea, durante el día se gasta energía para caminar, para respirar, para mantenerse el metabolismo basal de la actividad voluntaria, y esos nutrientes que se fueron consumiendo y que generan una sensación, digamos, terminan generando una sensación de hambre, son los que hacen que el animal, digamos, tenga o desarrolle la actividad de consumo. Cuando la producción de leche, la producción de carne, la genética, el crecimiento, digamos, hace que esos requerimientos aumenten, ese hambre va a ser mayor. Entonces, lo que está implícito en esa pregunta es que lo que termina determinando el consumo de materia seca son los requerimientos, o sea que lo que produce, con lo cual uno podría decir el animal come porque produce. ¿Mm? En el caso de la vaca lechera, que digamos, por una cuestión de formación profesional, es el que más conozco, el impulso de los requerimientos es tal que el animal, cuando por cuestiones físicas o fisiológicas no logra a través del consumo cubrir los requerimientos, es capaz de perder peso, digamos, y perder mucho peso. Digamos, lo hemos visto con el ejercicio, digamos, pueden perder hasta 1 kilo. Hay animales, hay vacas en producción en Estados Unidos que en el pico de producción dan 90 a 100 litros y llegan a perder hasta 2 kilos por día. O sea, no lo pueden soportar durante 300 días porque desaparecen, pero por ahí tienen 10, 15 días donde los animales pierden 50, 60 kilos. ¿Mm? Eso puede tener inclusive, si no está bien manejado, consecuencias de salud bastante complejas, ¿no? Pero bueno, entonces en definitiva, digamos, los animales comen impulsado por los requerimientos que hacen que, en función de si son mayores o menores, coman más o coman menos. En definitiva, el consumo es la actividad integradora que existe entre esta demanda energética, los requerimientos, la demanda y el alimento que contiene los nutrientes, o sea, la oferta. Lo que integra la oferta con la demanda es la actividad del consumo. Y bueno, nada, digamos, evidentemente es digamos, como nutricionistas, como zootecnistas, si quieren, el gran objetivo, la gran obsesión que ustedes tienen que tener en un sistema de producción animal es conocer cuánto consumen los animales y obviamente hacer que esos consumos aumenten o estén dentro del rango de lo óptimo, lo deseado para cada categoría animal. Todo lo que ustedes después hagan alrededor de eso
el balanceo de las dietas, las instalaciones, el manejo del ambiente, la sanidad, todo eso, digamos, rodea a este concepto principal que es, ¿cómo se llama? El concepto que yo mencionaba recién como integrador. ¿Mm? Bien. Vamos a esto de cómo se regula el consumo. Entonces, en realidad, digamos, lo que tenemos que entender es cuál es digamos, los mecanismos fisiológicos que están actuando y que básicamente determinan que uno tenga hambre, que la comida empiece y la comida termine, por decirlo de alguna forma. Entonces, digamos, el consumo o el apetito, al final del día está regulado a nivel del sistema nervioso central, donde en el hipotálamo tienen dos áreas. Una habla digamos, el centro de saciedad, donde que genera, recibe, obviamente, señales todo el tiempo del nervio vago y de distintas terminales nerviosas, que hace que en algún momento dé una señal de saciedad. Esa señal de saciedad lo que va a implicar es justamente que el animal deje de comer. Y obviamente hay otro centro que también está sensando distintos metabolitos en el cuerpo y eso se transmite a nivel del sistema nervioso, que hace que una comida empiece, ¿no? Con lo cual, digamos, digamos, uno lo puede ver a varias escalas, pero básicamente si uno quisiera armar un modelo conceptual de cómo se determina el consumo, uno podría decir que es la sumatoria de la cantidad y la duración de cada comida, generalmente en una base diaria de 24 horas, porque los animales, digamos, obviamente han desarrollado en la evolución distintos sistemas de reloj biológico, sistema circadiano, y obviamente el principal, hay dos mecanismos que regulan un ritmo circadiano. El primero, sin duda, son las cantidades de horas de sol y de oscuridad. El otro es la comida. O sea, digamos, el momento de la comida es un gran regulador del sistema circadiano, digamos, de los ritmos circadianos, tanto en cualquiera de las especies, en nosotros mismos también. Bien. Ahora, cuando hablamos de ritmos circadianos, hablamos del inicio y de la terminación de un evento de la comida, estamos hablando de los mecanismos que están regulando en el corto plazo, ¿no? Lo que determina básicamente cuánto hambre voy a tener durante el día. Ahora, existen otros mecanismos de regulación que actúan obviamente de forma solapada y que lo que hacen es fijar, digamos, ciertos rangos en los cuales se va a mover el consumo de materia seca en función de distintas variables. Pero si lo tuviese que esquematizar, lo que yo diría es el corto plazo determina cuánto va a variar, cuánto va a comer un animal, digamos, en ese día, dentro de un rango, que ese rango es lo que establece el largo plazo, que está de alguna forma regulado por las reservas corporales, el momento de la lactancia, el estado reproductivo, no sé, la estación del año, etc. ¿Está? Entonces, el corto plazo tiene una cierta capacidad de variación, esa variación está de alguna forma determinado por el largo plazo. Es como un ciclo dentro de otros ciclos. ¿Me explico con lo que estoy diciendo? ¿Queda claro esto? Sí, sí. Bien.
Ahora, existen distintos tipos de señales, ¿no? Que van a determinar que un animal comience o termine, digamos, comience o termine una comida, ¿no? Esto es cuando hablamos de mecanismo de corto plazo, ¿no? Por eso digo, que arranque y que termine un evento de una comida. Esas señales pueden ser dos, pueden ser, digamos, dos grupos, son muchos más. Pueden ser señales físicas o pueden ser señales químicas. Dentro de las físicas estamos hablando de las limitaciones que nos impone la anatomía del tubo digestivo. O sea, nadie puede comer más allá del tamaño que le permite el propio tubo digestivo. En el caso de los no rumiantes, el estómago. En el caso de los rumiantes, básicamente el rumen, ¿no? Entonces, digamos, ese es un primer mecanismo que ahora vamos a ver cómo actúa. Y después tenemos las señales químicas, que ahí sí son desde productos de la digestión, o sea, digamos, un alimento que entra, se digiere y se absorbe, entonces alguno de los productos de esa digestión produce un cese digamos, del consumo o la ausencia de algún producto de la digestión hace que arranque la comida. Metabolitos, que se refiere a metabolitos intermedios producto de la digestión, vamos a ver algunos ejemplos también. U hormonas, que, digamos, en lugar de tener ese metabolito o ese producto de la digestión una actuación directa sobre el sistema nervioso central, lo hacen a través de alguna hormona con la que se relacionan que en mayor o menor presencia activan o desactivan, digamos, los centros de apetito y saciedad. Ahora vamos a ver cada uno de esos. Bien. El volumen ruminal es, digamos, obviamente uno de los principales determinantes del control del consumo de materia seca en rumiantes que se encuentran generalmente con dietas con mucho forraje de digestibilidad baja media, ¿no? ¿Por qué? Porque la velocidad de digestión de los forrajes es baja, con lo cual que un animal produzca un metabolito en suficiente cantidad para determinar un control, un cese del consumo, digamos, por acumulación de un producto de la digestión, es muy lento. Lo que va a suceder primero es que el animal se llena de forraje, ese forraje obviamente ocupa espacio en el rumen, ese espacio que ocupa, o sea, no es que el animal está completamente lleno, sino que lo que tiene ahí, como muestra la figura, esas partículas empiezan a rozar contra unos mecanorreceptores, unos receptores de presión que tiene el rumen, las paredes del rumen, a la altura del saco ventral, o sea, en la parte ventral del rumen, y también en el retículo, y eso da a través de terminales nerviosas ¿cómo se llama? La orden, por decirlo de alguna forma, de saciedad, ¿no? Obviamente está íntimamente relacionada, como dice ahí, con características del alimento. Generalmente son los alimentos fibrosos los que producen este tipo de regulación, porque obviamente su capacidad de digestión es de muy baja velocidad, entonces tienden a acumularse en el rumen, digamos, generan la presión sobre estos receptores y producen la saciedad. Es un mecanismo que parece tosco, pero está muy finamente regulado, al punto de que hay algunos casos
en los que hemos visto, y yo lo veo sobre todo en tambos, donde se utilizan dietas de muy alta digestibilidad con mucho forraje. Digamos, obviamente, como las técnicas de alimentación mejoran, los forrajes son más baratos, pero a su vez cada vez podemos hacerlo con mayor calidad. Muchas veces lo que ocurre es que podemos hacer dietas con mucho forraje de muy alta digestibilidad. Entonces, el animal consume altas cantidades de forraje. Ese forraje, al tener una alta digestibilidad, no produce una presión lo suficientemente importante como para detener el consumo, y los animales realmente se llenan de alimento al punto que el rumen se encuentra tan distendido que no puede generar los movimientos de mezclado, etcétera, y el animal se impacta. Se impacta y termina muriéndose porque empieza a tener, digamos, el rumen le empieza a apretar los pulmones y tiene un paro cardiorrespiratorio. Y se llama muerte por impactación. Ustedes abren el animal y el rumen es una pelota de forraje que nadie entiende cómo hizo el animal para consumirlo de la forma que lo hizo. ¿Mm? ¿Eso Eh, es el meteorismo? ¿Hablamos de eso? ¿O es Eso, otra aparte? el meteorismo es parecido, pero el meteorismo es por acumulación de gas. Y de hecho, en la impactación también juega, porque cuando el animal se impacta, como no puede mover el rumen, no puede generar los mecanismos de mezclado, tampoco puede generar el eructo. Entonces se empieza a acumular gas y eso es lo que termina, digamos, también determinando la muerte por asfixia, por apretar los pulmones. Pero el gran causante es la gran cantidad de alimento que tiene sin poder moverse. En el meteorismo gaseoso, hay dos tipos de meteorismo que usualmente se estudian y que ocurren: el meteorismo gaseoso y el espumoso. El gaseoso es por alguna obstrucción que tiene a nivel ruminal, que suele ser, por ejemplo, en los cuadros de acidosis, cuando el pH ruminal baja mucho, también el rumen pierde motilidad y el animal no eructa y empieza a acumular gas. Pero generalmente, en los casos de muerte por timpanismo gaseoso que están asociados a acidosis, si uno abre el animal, el rumen está prácticamente vacío con agua y gas nada más. El meteorismo espumoso se da cuando los animales consumen leguminosas y producto del consumo de estas leguminosas, que tienen una proteína que forma espuma, es una espuma que tiene, digamos, es muy persistente, es muy difícil de romper, se empiezan a formar burbujas, esas burbujas se llenan el rumen, el animal no puede eructar porque tiene todo el gas adentro de las burbujas y se muere asfixiado. Y cuando abren un animal de esos, está lleno de espuma, digamos. Es como si le hubiesen tirado detergente adentro del rumen. O sea, esos son los dos casos de timpanismo. En la impactación, obviamente hay acumulación de gas, pero la causa principal es la gran cantidad de forraje. Bien. Gracias. Como les mencionaba recién, generalmente se da en dietas con alto contenido de digamos, la regulación por volumen, con alta cantidad de fibra. Va a depender obviamente de la digestibilidad, de la estructura de la fibra. O sea, recuerden que, por ejemplo, bueno, lo vamos a ver ahora en realidad, pero hay las leguminosas por ahí a un mismo grado de digestibilidad potencial, tienen una degradabilidad más alta o más rápida comparada con las gramíneas, debido a cómo la lignina se acompleja con el resto de la pared celular. Y otra cosa es el contenido de agua. Alimentos que tienen mucha agua, los pastos, digamos, muy tiernos, obviamente llenan el rumen y generan un problema físico, pero porque el agua está contenida dentro de la estructura de la planta. Bien.
¿Qué otras teorías de corto plazo existen? Dijimos, bueno, están las teorías que tienen en cuenta la regulación química, ¿no? O sea, algún tipo de metabolito, sustrato, o mejor dicho, producto de la digestión o alguna hormona que está regulando el consumo de materia seca. En rumiantes, la más aceptada, digamos, y que tiene mayor grado de explicación de lo que termina ocurriendo, es la teoría que dice que determinados ácidos grasos volátiles, que obviamente son el producto de la digestión de los carbohidratos a nivel ruminal, pueden regular el consumo de materia seca, debido a que tiene obviamente receptores tanto a nivel del epitelio ruminal como del sistema porta. Ustedes se acuerdan que tanto los ácidos grasos volátiles son mayoritariamente absorbidos en el rumen y a través de vena porta van hacia el hígado, donde van a ser convertidos en otro tipo de metabolitos. Entonces, en cualquiera de los dos lados, de los dos lugares, existen estos receptores que pueden sensar la cantidad de ácidos grasos volátiles y regular el consumo de materia seca. Obviamente, digamos, existe diferencia, no es lo mismo un propionato que un acetato. El ácido propiónico tiene mayor capacidad de regular el consumo que el acético. Obviamente está relacionado con que el propiónico tiene mayor capacidad gluconeogénica, mayor capacidad de producir energía que el acético, entonces obviamente pesa más la regulación del consumo. Luego está la teoría glucostática, que es la que explica cómo se regula el consumo en especies no rumiantes, básicamente lo que nos pasa a nosotros, los humanos, cuando los niveles de glucosa se acercan a los límites inferiores, generalmente nosotros tenemos hambre y cuando comemos algo, obviamente los niveles de la glucosa en sangre aumentan. También aumenta la insulina, ¿no? Que es, digamos, la otra hormona que, como vemos abajo, también figura como un factor de saciedad. Entonces, la teoría glucostática combina de alguna forma tanto la utilización del metabolito o del producto de la digestión como una enzima como la insulina. Aumenta la glucosa, aumenta la insulina, en los dos casos las señales de saciedad. Y después, en cuanto a hormonas, digamos, podemos mencionar estas dos, pero hay otro montón de hormonas que están relacionadas con el consumo, pero estas son las más comunes y más aceptadas. Una es la colecitosquinina, o CCK, que es secretada por el abomaso, por el estómago, y que generalmente cuando un animal consume, se produce CCK para determinar el fin del periodo de alimentación. Y la otra hormona que está relacionada no con la saciedad, sino como el inicio, como un iniciador del consumo, como un estimulador, como dice ahí, es la grelina, que es una hormona que usualmente está en niveles basales relativamente bajos, y a medida que se van acumulando horas de ayuno, va aumentando, y generalmente ante un estímulo externo, como puede ser que está llegando la hora de comer, que vemos que la vieja está poniendo los ravioles, que ven las vacas que está viniendo el tractor con el mixer, se produce un pico de esa hormona. Se produce un pico muy agudo. Y eso, digamos, va de la mano de, digamos, toda la actitud comportamental que está destinada a promover el consumo, la salivación, etc. Y obviamente cuando empieza el consumo, la hormona se cae a pedazos y el animal, bueno, sigue comiendo, y después de nuevo los niveles basales son bajos y se empieza a acumular hasta que se produce en horas de ayuno, hasta que se produce el próximo estímulo, ¿no?
Todos estos mecanismos, obviamente, actúan prácticamente en ausencia de los mecanismos físicos. O sea, cuando un animal está teniendo una regulación física, en parte ninguno de estos mecanismos de regulación química están, o sea, no es que no estén activos, pero no están pesando. Como todo en la vida, digamos, no hay blancos y negros, sino que es todo un gris. Y ustedes, si se quieren imaginar un animal que está comiendo, vamos a suponer una vaca lechera que está comiendo una dieta en un tambo de muy buena calidad, pero que obviamente tiene una cierta cantidad de forraje, estos mecanismos van a estar actuando en conjunto y van a ir pesando de distintas formas. En algunos momentos donde la cantidad de fibra es algo menor, los mecanismos químicos tienen más prevalencia a medida que el animal va avanzando en la lactancia y yo voy variando la dieta para que tenga más forraje y sea más barata, los mecanismos de regulación del consumo físico empiezan a tener más peso, ¿no? Lo importante para nosotros como zootecnistas es entender en qué momento en qué momento de la etapa productiva está el animal, para saber cuáles son, digamos, las variables que mejor están actuando o que más explican y de alguna forma utilizarlos para estimular el consumo. ¿Sí? Por Una ejemplo, consulta. sí, ¿Estas hormonas son para monogástricos? ¿Las hormonas que están ahí? sí, son para monogástricos y para rumiantes. Estas hormonas son comunes Listo. a todas las Ok. especies, sobre todo a los mamíferos. No sé si grelina está presente en las aves, pero yo creo que CSK sí, insulina sí, ¿no? Eh, no sé grelina, pero bueno, digamos, generalmente son hormonas muy conservadas, digamos, en toda la evolución, ¿no? Porque son hormonas que en el fondo lo que están regulando es el metabolismo energético de un organismo, ¿no? Sí. Con lo cual te diría que son comunes a todas las especies, peces, aves, digamos, digamos, especies que no son mamíferos. Y en los mamíferos, digamos, rumiantes o no, esos están presentes de la misma forma. Para que te des una idea, la insulina bovina es, te diría, salvo uno o dos aminoácidos, prácticamente similar a la humana. Sí, de hecho, Eh, creo que se usaba porcina, se usaba también bueno, se para humanos, usaba ¿no? antiguamente la porcina, que también tiene alguna diferencia con la humana, pero menor. Es más, yo creo que en algún momento, en los inicios de la terapia con insulina, también se usaba la insulina bovina. Ujú. Así que no, son bien conservadas. Listo. Bien. Hay una teoría que le llaman la teoría termostática, que corre para animales de sangre caliente, por supuesto, todos los mamíferos, bueno, las aves, que lo que dice es que en realidad los animales consumen para mantener un cierto nivel de temperatura, ¿no? Y fíjense esta curva, si se acuerdan de requerimientos, se parece bastante a la curva de requerimientos en función de la temperatura, donde tenían una zona termoneutral, qué pasaba o qué sucedía cuando bajaba la temperatura y cuando aumentaba demasiado. Y bueno, si la temperatura está por encima de esa zona termoneutral, el animal comería menos, porque necesita menos para mantener la temperatura corporal. Si está haciendo mucho frío, tendría que comer más, y eso generalmente ocurre. Obviamente tienen acá una situación de lluvia, hielo, nieve, tormenta, esto es estrés. O sea, si el animal no come acá porque está estresado, obviamente le hace falta la temperatura, ¿no? Entonces ya fíjense que en realidad esta teoría no necesariamente explica o puede explicar el consumo en su totalidad, porque hay situaciones como el estrés que no logra
explicarlas. O sea, digamos, no. Si hay hielo, hay nieve, el animal necesitaría comer más, y sin embargo no lo hace. Bueno, es que no puede porque está estresado. Bien. De hecho, acá no está, y a veces lo aplicamos en los posgrados, hay una teoría que es bastante compleja en cuanto matemáticamente para resolver, pero lo que dice es que los animales consumen para alcanzar un cierto nivel de distrés. O sea, ¿qué es lo que dice la teoría? O sea, la teoría lo primero que hace es basarse sobre la teoría del estrés. El estrés es todo tipo de mecanismo que tiene que hacer el organismo para adaptarse al ambiente. El estrés cero no existe, porque yo ahora estoy sentado con ustedes dándole clases y de repente, no sé, abro la ventana porque tengo calor, estoy tomando mate porque tengo sed y por ahí en un rato me quiero tomar un poco de jugo porque tengo sed, lo que sea. Entonces, estoy todo el tiempo haciendo algo, hay situaciones, hay cuestiones del ambiente que a uno le modifican y que tiene que hacer algún tipo de trabajo, ya sea fisiológico, comportamental, etcétera, para disminuir ese o convivir con ese distrés. Entonces, lo que dice es que obviamente el hambre genera estrés y los animales consumen una cierta cantidad de nutrientes, alimentos, hasta minimizar ese distrés, ¿no? Y que, por ejemplo, como dice ahí, que dice que hay lluvia, hielo y nieve, probablemente el mínimo distrés se alcance con niveles de consumo menores que cuando no existe esa situación de lluvia y hielo, porque obviamente la lluvia, el hielo y la nieve le impone estrés al animal, puede comer un poco, pero hacer un esfuerzo por encima de ese poco implica tanto aumento del estrés que no lo compensa, ¿no? Nada, es un desarrollo que inclusive tiene atrás un desarrollo matemático que está bueno, es interesante, explica bastante bien. Creo que por el momento tiene poca aplicabilidad o puede tenerla, pero tiene una complejidad que, digamos, con modelos mucho más sencillos se logran explicaciones o predicciones mejores o superiores. Pero bueno, lo comento porque es interesante. Bien. Yo les dije que hasta acá explicábamos teorías de corto plazo, o sea, qué empezaba y qué terminaba con una comida a lo largo de un día. Ahora, existen teorías para mecanismos de consumo de largo plazo. ¿Cómo es esto del consumo a largo plazo? Digamos, lo más, la explicación más común o la teoría más clásica es la teoría lipostática. Que lo que dice la teoría lipostática es que los animales, en el mediano y largo plazo, su consumo potencial está determinado por la cantidad de reservas energéticas que tienen. ¿Qué quiere decir esto? Si un organismo tiene mucha reserva energética, ¿no? Imagínense que esto está pensado, estos mecanismos evolucionaron para los animales en la naturaleza, donde en la primavera y el verano había recursos más que suficientes, y en el otoño e invierno los recursos eran escasos. Entonces, muchas especies como los osos, no sé, hay un montón de especies que hibernan, lo que hacen es durante la primavera-verano engordan y durante el invierno básicamente hibernan y viven de los recursos que generaron y acopiaron a lo largo de la estación de crecimiento. Entonces, lo que hace este mecanismo es cuando un animal está consumiendo mucha energía, lo deposita como grasa. Esa grasa o ese tejido adiposo empieza a producir una enzima, una hormona,
una hormona que se llama leptina. La leptina generalmente tiene una tasa ¿cómo se llama? No de crecimiento, tiene una tasa no sé la palabra. Tiene una cantidad, tiene una tasa de producción relativamente fija por unidad de tejido. O sea, digamos, 1 kilo de tejido adiposo produce más o menos siempre la misma cantidad de leptina. Con lo cual, cuando un animal tiene más kilos de grasa, va a tener más cantidad de leptina circulante. Esta leptina regula negativamente el consumo. ¿Por qué? Porque si uno no tendría ese mecanismo de contraposición, lo que haría es depositar grasas de forma totalmente descontrolada al punto de tener, digamos, un organismo disfuncional. De hecho, lo que se sabe es que hay algunos casos, algunos tipos de obesidad que están relacionados justamente con la ausencia o la menor producción de leptina. ¿Qué es lo que pasa? Esas personas que tienen una obesidad morbosa no están, digamos, el mecanismo fisiológico de regulación a través de la leptina no está ajustado, entonces siguen consumiendo y no hay nada que lo frene. Entonces siguen juntando tejido adiposo. En cambio, una persona sana, cuando empieza a acumular cierta cantidad de tejido adiposo, empieza a bajar la cantidad de hambre, por decirlo de alguna forma. Tiene hambre durante el día, pero ese hambre se puede saciar más rápido. Eso es lo que nos pasa, no sé, a mí me pasa a veces, yo digo, che, estoy gordo, pero como menos que antes. Bueno, es eso básicamente, la leptina me está regulando negativamente. Obviamente, cuando los animales en la naturaleza se iban a hibernar, el tener esa gran cantidad de reservas hacía que el hambre que tenían era menor, obviamente empiezan a perder peso, viven de lo que tenían acumulado, y cuando empieza a llegar la primavera, obviamente los niveles de leptina empiezan a bajar, la cantidad de hambre aumenta y empieza el concepto, el proceso inverso, ¿no? Bien. Bueno, esto es básicamente lo que les venía explicando. Obviamente lo que busca este mecanismo es mantener estable el balance energético en el largo plazo y sobre todo la salud, ¿no? Digamos, si bien no está puesto acá, digamos, es lo que les mencionaba hace un rato, ¿no? Profe, Sí, entonces a menores niveles de leptina, mayor hambre sería. Más hambre tiene. exactamente. Ahí Es está. así. Más grasa, más leptina. Más leptina, menos hambre. ¿Me explico? Sí, Tengo sí. más grasa, tengo más leptina, menos hambre. Genial. Bien. Bueno, finalmente acá tienen, si quieren, lo que yo les comentaba hace un rato, donde están todos los mecanismos de alguna forma integrados, donde el principal efector digamos, del consumo sigue siendo, obviamente, el sistema nervioso central, que hace que una comida empiece o termine, que esos mecanismos que le dan señales al sistema nervioso central pueden ser tanto señales químicas como señales físicas, y que a su vez esas señales químicas, sobre todo, están de alguna forma reguladas en el largo plazo por la acumulación de reservas que hacen que, digamos, se mantenga o se apunte a sostener un determinado equilibrio, un determinado balance energético. Obviamente, como les mencionaba desde el principio, no es que hay una teoría que explica el consumo en un determinado momento. Lo que sucede es que todas actúan al mismo tiempo y algunas prevalecen sobre otras, ¿no?
Si yo le estoy dando un forraje de muy alta calidad, es probable que la acumulación de propiónico haga que el animal consuma menos, o sea, pare el consumo antes que lo haga la acumulación de forraje a nivel físico, pero si la degradabilidad de ese forraje es algo menor, probablemente el forraje físicamente va a actuar de forma negativa antes que se acumule el propiónico. Y quizás en los dos casos, al final del día se acumuló la misma cantidad de propiónico, porque ese alimento que estaba dentro del rumen se siguió degradando y terminó produciendo acético y propiónico. Pero lo que reguló el consumo fueron cosas distintas. ¿Mm? O prevalecieron de forma diferencial. ¿Mm? Bien. Siempre aprendo para atrás y para adelante. Bien. Entonces, dentro de los factores que, digamos, regulan el consumo, hemos visto sin duda los que tienen que ver con el animal y con las teorías o los conceptos fisiológicos que están detrás de estos factores. Hay, digamos, o mejor dicho, mecanismos, hemos visto mecanismos, no factores. Ahora vamos a ver factores tanto del animal como del alimento y el ambiente que pueden regular el consumo de materia seca. Dentro del animal tenemos toda esta lista que, si yo tuviese que explicarlo rápidamente, cualquiera de estos, o sea, imagínense que un organismo está seteado para que en una situación A el animal empieza a comer, el organismo, y en la situación B frene la comida. ¿Está? Entonces, el consumo está determinado por el tiempo que le lleva a ir de A a B. Puede ser químico, puede ser físico. ¿Está? ¿Se entiende esto que estoy diciendo? De A a B. Bien. Sí. Todos estos factores del animal, lo que hacen, en el fondo, no es que son otros mecanismos, sino que es, por ejemplo, la especie, no sé, los cerdos, el A de un cerdo es distinto al A de una vaca. Y lo mismo con el B. Entonces, cuando hablo de los factores del animal, no estoy hablando de un A y un B distinto, sino del lugar donde se ubican A y el lugar donde se ubica B. Les voy a dar un ejemplo bien concreto. Por ejemplo, los rumiantes tienen una concentración de glucosa que va de entre 30 a 35 miligramos por decilitro hasta 70 a 80. ¿Está? Generalmente la glucosa no es determinante del consumo, porque estás pensando los ácidos grasos volátiles. Pero bueno, los ácidos grasos volátiles después se transforman en glucosa, con lo cual uno podría decir que el A de un rumiante es 40 y el B es 80 miligramos por decilitro. Nosotros los humanos regulamos más entre 70 y 110. Entonces, el A del humano es 70 y el B es 110. Entonces, fíjense que ahí el A y el B, o sea, la teoría es exactamente la misma, lo que cambia es el lugar donde se ubica. ¿Está? Por eso estamos hablando de factor. Ya les acabo de decir entonces, la especie, el biotipo, la raza, el tamaño, explica el consumo, la edad, el sexo. Ahora vamos a verlo cada uno por separado. ¿Está? Y bueno, nada, esto lo han visto, yo creo que lo debemos haber visto, no sé si lo vieron con Flor en la primera clase, donde hablamos de los distintos tipos de animales rumiantes, pero acá el caso viene para comparar entre especies dentro del mundo rumiante, donde vamos a ver que, por ejemplo, existen rumiantes que podemos decir que son seleccionadores de concentrado. ¿Qué se refiere seleccionadores de concentrados? Son animales que tienen un rumen relativamente chico, tienen un patrón de alimentación como establece acá, fíjense, muchas comidas chiquitas, y son animales que tienen generalmente, como la oveja y la cabra, tienen, acá el caso del ciervo, tienen el labio leporino y la trompa muy finita. Eso les permite ser grandes seleccionadores
de fracciones del forraje de muy alta calidad. Por ejemplo, si vamos a los que son de tipo intermedio, ya les digo que acá, esto del año 89, la oveja está bastante mal puesta acá. La oveja es realmente considerada un animal intermedio y esa es la razón por la cual puede consumir y puede vivir en la Patagonia, porque es capaz de comerse las florcitas de las leñosas. Bueno, la cabra, una maestra, la hemos visto más de una vez, la ven paradas en dos patas, tratando de comer las hojas más altas de un arbusto, que claramente son las de mayor calidad. Y bueno, casi todas las especies de rumiantes que tienen algún tipo de labio leporino y que tienen gran capacidad de selección, podemos considerarlas como, digamos, animales de intermedios, tienen un tamaño intermedio de rumen, tienen, como dice acá, fíjense, también tienen algo menos de comidas por día y un poco más grande que los animales que son grandes selectores, pero definitivamente muchas más comidas que los rumiantes mayores, como por ejemplo la vaca o los bisontes o el búfalo, etc. Entonces acá fíjense que claramente tienen hábitos de consumo distintos que los lleva a comer cosas distintas y comerlo de distintas formas. Bien. El peso corporal. El peso corporal en algún punto también es difícil de separar de la edad, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, esto que es para rumiantes, nosotros usualmente decimos una vaca come el 3% de su peso vivo, como una forma muy general de mencionar cuánto come. Bueno, eso es relativamente cierto para animales dentro de cierta edad y peso, pero a medida que aumenta el peso, los animales tienden a comer menos como porcentaje de su peso vivo. Y obviamente consumen mucho más a medida que son más chiquitos. Y yo les diría incluso que estos datos son relativamente bajos para lo que estamos viendo en animales de muy alta producción. Nosotros hoy tenemos vacas lecheras que son capaces de comer el 4,5% de su peso vivo y pesan 650 kilos. Y obviamente tenemos animales de menos de 50, 60 kilos que pueden comer el 5% de su peso vivo. Animales de menos de 100 kilos que comen el 5% de su peso vivo. Obviamente son animales con una capacidad de crecimiento y producción superior, ¿no? Pero de nuevo, acá estaba en esto de si los animales producen porque comen o comen porque producen. Está claro que esta vaca que come el 4% de su peso son estas vacas que yo les digo que dan 70, 80 litros de leche en el pico de producción. Bien. Acá tenemos ya esto un poco lo que les venía diciendo, el tema del biotipo. Estas son vacas lecheras. Fíjense el tamaño del animal, pero también el tamaño de la ubre, el tamaño del rumen, ¿no? Fíjense la profundidad, como ven acá, la profundidad de la costilla, todo esto es todo rumen, ¿no? Obviamente la capacidad del biotipo lechero de consumo es mucho más alta. Aparte, fíjense, tiene muy poca grasa. Ustedes pueden ver, se le nota a los huesos, claramente la regulación del consumo por parte de la leptina es prácticamente nulo, o muy bajo para decir en términos reales. Cuando lo comparan con una vaca de cría, que obviamente también acá en este caso pueden ver los huesos, se ven vacas flacas acá, pero obviamente tiene un tamaño menor, tiene una menor profundidad la vaca, entonces tiene una menor capacidad ruminal y finalmente tiene un menor requerimiento, porque por kilo de peso vivo produce mucha menos leche para este ternero que lo que produce una vaca de tambo. Esta vaca por ahí pesa 400 kilos y produce 8 litros de leche. La otra vaca pesa 600, pero produce 50 litros de leche. Entonces está claro de que los requerimientos son bien distintos
y por lo tanto el consumo va a ser bien diferente. Bueno, hay unas cuestiones que son bastante características de los animales alrededor del parto, que tienen que ver justamente con procesos fisiológicos que están implícitos en el desencadenamiento del parto y en el inicio de la lactación. Los animales alrededor del parto necesariamente reducen, a ver si tengo acá, el consumo de materia seca, ¿sí? Reducen el consumo de materia seca. Fíjense, acá tenemos dos ejemplos. Esto es consumo de materia seca en función de los días relativos al parto. Las vacas Holstein, que son mucho más lecheras y de mayor tamaño que las Jersey, reducen el consumo de materia seca de forma mucho más aguda que las vacas Jersey, que ya presentan un consumo bajo, pero asociado a su peso vivo, fíjense, también, digamos, bajan. Acá están dadas vueltas, fíjense, la Jersey, como porcentaje de su peso vivo, come más, inclusive, que una vaca Holstein, y se mantiene más estable a lo largo del tiempo que una vaca Holstein. Si bien históricamente se creyó que los animales regulaban el consumo alrededor del parto de forma física, debido a que el ternero ocupaba espacio, entonces el útero desplazaba el rumen, y al haber menor capacidad ruminal en el preparto, el animal comía menos, y a su vez, una vez parido el animal, la involución del útero hacía que el consumo tardara en reponerse. Bueno, con el tiempo nos dimos cuenta que todo eso era cuento chino, y que en realidad el mayor determinante del consumo alrededor del parto es, sin dudas, la cuestión hormonal, ¿no? Alrededor del momento del parto se generan cambios fisiológicos que tienen que ver con el desencadenamiento del parto y la producción de leche, que entre otras cosas activan el sistema inmune. Al activarse el sistema inmune, bueno, digamos, el animal no está enfermo, pero digamos, ¿en qué otra situación ustedes, no estamos hablando de la vaca, ustedes, en qué situación el sistema inmune se ve activado? ¿En una infección? Cuando están enfermos, ¿está bien? Sí. Y cuando están enfermos, ¿ustedes tienen hambre? No. Exactamente, a la vaca le pasa lo mismo. Sin embargo, no está transcurriendo por ningún proceso infeccioso necesariamente. Lo que sí sucede es que para que se desencadene el parto, se activan determinados componentes del sistema inmune, se realizan cambios hormonales, esos cambios hormonales que en parte determinan que el consumo se vea restringido, a su vez genera movilización de reservas, y esa movilización de reservas genera ciertos metabolitos que son sensados, digamos, como una fuente de energía por el sistema nervioso central, y regulan aún más negativamente el consumo. Imagínense que una vaca que está movilizando grasas, esa grasa va al hígado y genera energía. El hígado está sensando esa energía. Ahora, el sistema nervioso central no sabe si esa energía vino del tejido adiposo que se degradó, que se movilizó, o del consumo de materia seca de la vaca, no lo sabe. Entonces, regula el consumo a la baja. ¿Está? Entonces, por eso la vaca Holstein regula aún más negativamente el consumo que la vaca Jersey, porque es mucho más productora, con lo cual todos esos mecanismos de movilización de reserva ya están mucho más adaptados para producir leche, y consecuentemente regulan aún más de forma negativa. Una vez que el animal parió, ese proceso continúa durante algunos días, y bueno, digamos, existen un montón de estrategias desde el punto de vista nutricional que tienen que ver con aliviar la respuesta inmune, aliviar la inflamación, atenuar la inflamación, tienen que ver con cambiar de alguna forma ciertos combustibles, entre comillas, nutrientes,
que generen saciedad más tarde, que aporten la misma cantidad de energía, pero que no generen saciedad tan rápido. Digamos, un montón de mecanismos que hacen que nosotros logremos recuperar rápidamente el consumo de materia seca. ¿Está? Pero bueno, en definitiva, el estado fisiológico y la raza, fíjense cómo implica cambios en el consumo de materia seca. Si lo ven en términos de lo que ocurre durante la lactancia, la línea amarilla es el consumo de materia seca y generalmente a los primeros días posparto el consumo es menor, alcanza el pico de producción. Yo le diría que este gráfico es bastante malo, en realidad lo alcanza probablemente en el segundo mes y lo mantiene de forma bastante constante hasta que empieza a bajar conforme lo hace la producción de leche, porque de nuevo la producción, el animal come porque produce. Entonces, si empieza a producir menos, porque la genética de alguna forma así lo dictamina, el consumo de materia seca empieza a bajar, ¿no? Pero bueno, esto a lo que voy, lo importante es el consumo de materia seca no es parejo a lo largo de la etapa productiva del animal, sino que tiene sus picos y valles en función del momento del parto y el pico de la lactancia, por decirlo así. Bien, bueno, esto es una cuestión de comportamiento digestivo. Obviamente, el animal tiene de alguna forma acá le habla de sabiduría nutricional. La realidad es que, obviamente, la evolución hace que, obviamente, exista este mecanismo, si quieren, genético, pero también hay aprendizaje, digamos, ¿no? No sé si alguna vez han visto algún remate de hacienda del norte de Argentina, de Corrientes, Norte de Entre Ríos, Formosa, Chaco, sobre todo de No, Corrientes. del norte no. De Tandil sí, pero Pero en el norte, por ahí, yo lo he visto en la tele a veces que te dicen, conocen mío mío. No sé si lo han escuchado. ¿Alguna vez lo han Sí, escuchado? sí, ¿Eh? sí, 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 es una planta, ¿no? Una planta. Es una tóxica. planta, es tóxica. ¿Qué le produce? Ay, no me acuerdo que le producía. Es como que lo seca a los animales, Mm, ¿no? Como que lo seca el vientre. sí. Digamos, ¿qué es lo que pasa? El ternerito cuando es chiquito y está tomando la teta y en algún momento empieza a comer, en algún momento come la planta en muy baja proporción y obviamente sufre las consecuencias. Entonces aprende que no la tiene que comer. ¿Mm? ¿Por qué es importante? ¿Por qué dicen los del remate conocen mío mío? Porque el que compra esa hacienda y sabe que tiene mío mío en el campo, cuando vayan estos animales no lo van a comer. En cambio, si compra un lote de terneros hermosos en Tandil y se los lleva a Corrientes, probablemente al mes tenga un tendal, porque ninguno de los animales lo conoce, se bajó del camión y después de viajar 10 horas el animal se come hasta los alambres y bueno, digamos, ahí tienen las consecuencias. Entonces, bueno, hay, entre comillas, cierta sabiduría nutricional, pero también hay mucho aprendizaje. ¿Mm? Bien, el comportamiento ingestivo, bueno, sin dudas, digamos, por esto que yo les estoy mencionando, ¿no? En parte, digamos, hay aprendizaje, hay asociación sensorial, las consecuencias post-ingenta, esto sin dudas es, eh, digamos, lo que estoy contándoles del mío mío, lo que hablamos de preferencia versus aversión. Hay muchos ensayos que se hacen de cafetería, por decirlo de alguna forma, donde a los animales se les pone distintos alimentos o un alimento con distintos, entre comillas, estimulantes del consumo, como puede ser, no sé, en los cerdos usan muchos edulcorantes o ya puede ser, digamos, podría ser el azúcar común, pero se usan mucho, por ejemplo, ¿cómo se llama? El chúquer. Sí, edulcorantes. Sustancias edulcorantes. Los rumiantes responden más a la sal, ¿no? Obviamente la respuesta a la sal tiene una respuesta de
óptimo, o sea, por encima de determinado nivel, la respuesta al consumo empieza a ser negativa. En definitiva, digamos, hay cuestiones organolépticas o físicas inclusive, que hacen que un animal elija un alimento por encima de otro, ¿no? Y esto no necesariamente está atado al tema de la optimización de nutrientes, ¿no? Digamos, hay algunas personas que trabajan en pasturas que dicen que lo mejor son las pasturas multiespecie, con 7, 8, 9 especies, porque el animal regula lo que necesita. Y la verdad es que es una mentira grande como una casa, porque en ese tipo de pasturas, cuando abunda el trébol blanco, los animales se mueren empastados. Entonces, evidentemente no regulan demasiado. O sea, digamos, el animal prefiere porque le gusta. O sea, a mí si me ponen papa frita o ensalada de lechuga, y voy a comer papa frita. Ahora, no es lo que mejor me hace. Entonces, no necesariamente el animal va a elegir lo que mejor le hace. Sí hay algunos trabajos que muestran que cuando uno le da los alimentos, ciertos alimentos por separado que componen una dieta, el animal tiende a regularlos y el consumo de nutrientes termina siendo algo parecido a lo que los requerimientos dictaminan, pero digamos, tampoco hay argumentación sólida, lo suficientemente sólida por lo menos como para generar sistema de producción en el cual nosotros dejemos librado al azar que el animal elija entre 5 ingredientes. No hay nada que lo suficientemente sólido para poder hacer eso. ¿No? Pero bueno, los animales tienen esa capacidad de selección, ¿no? Acá que nosotros vemos parece todo igual, pero digamos, claramente para un animal, para un rumiante, acá va a encontrar cosas muy distintas y seguramente va a pastorear de forma bien diferencial, seguramente se va a comer las hojas que tienen menos días de vida, va a dejar todo el material que está sombreado por debajo de las matas. De hecho, todas estas matas que se ven acá, ¿no?, de mayor tamaño, muchas veces son los parches donde el animal orinó o dejó sin comer del pastoreo pasado. Si uno puede venir acá a ver después del pastoreo, se va a encontrar que en realidad el animal va a comer todas estas partes más bajas. Si yo lo sigo dejando el animal, se va a comer todo. Pero si yo lo hago hacer un pastoreo laxo, seguramente va a comer todo lo que está más tierno y va a dejar todo lo que tiene más días de crecimiento, lo que tiene más tallo, lo que está más sombreado, porque es lo que tiene menor calidad. Bien. Otra cosa importante a tener en cuenta es cómo los animales regulan el consumo de materia seca en función de las horas del día, ¿no? Afectado básicamente por esto que yo les mencionaba de los ritmos circadianos. Lo que tienen en gris oscuro, estas son las horas del día. Esto está pensado para vacas lecheras a lo largo del día en un sistema de pastoreo continuo. O sea, las vacas están todo durante una semana en el mismo potrero, por decirlo de alguna forma. Y cuando no hay cambios de potrero, o sea que no hay ningún estímulo extra, nada, ninguna intervención, esta es la forma en la que los animales distribuyen las tareas. En gris oscuro, el pastoreo, el gris más claro, la rumia, y en blanco, el descanso, o sea, el tiempo que está haciendo nada. Y fíjense que los animales tienden a tener una sesión de pastoreo de, yo les diría 6, 8, 10, 12, no, 7, 8, 9, 10, 11, no, sí, de 1 hora y media, hora, a la mañana temprano, esto probablemente sea cuando sale el sol. Otra sesión de pastoreo de 2 horas y moneda cerca del mediodía. Y en verano, estos gales, en verano el sol probablemente se ponga a las 11 de la noche. Fíjense, desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche, los animales tienen una sesión muy fuerte de pastoreo. Los rumiantes evolucionaron como animales presa. Y la estrategia
evolutiva que encontraron para escaparse del león fue, evidentemente, no son hábiles para correr, tampoco son demasiado hábiles para pelear, no es un caballo que puede patear con facilidad. Entonces, ¿cuál era la estrategia? Era comer mucho rápido durante el día y estar bien alerta durante la noche, que es cuando la mayor parte de los animales predadores están al acecho. Entonces, generalmente, el animal tiende a consumir la mayor cantidad de materia seca durante las horas de la tarde, previo a la puesta del sol, porque está viendo la señal o está recibiendo, digamos, de alguna forma a través de las horas de luz, de los cambios de temperatura, etcétera, la señal de que se avecina la noche. Consume una gran cantidad de materia seca y después se tira, se esconde a la noche y pasa entre descanso y rumia. Fíjense, el mayor tiempo de rumia se acumula durante la noche, cuando el animal está más tranquilo. Entonces, su estrategia es comer una gran cantidad de forraje de una digestibilidad intermedia. Hay un montón de animales que no podrían consumir esta calidad de forraje, y a la noche se tira a digerirlo mientras está alerta que no se lo coma el león. ¿Mm? Bien, esto es importante, ¿no? Porque, digamos, en muchos lugares nosotros sacamos a pastorear a los animales a la mañana, por distintas razones, generalmente operativas, y a veces los encerramos de noche. De noche significa que los vamos a buscar a las 6 de la tarde. Y fíjense que en estas condiciones, de 6 a 10 fue, de 4 a 10 fue el horario de mayor consumo, el tiempo donde el animal estuvo la mayor parte del tiempo consumiendo, con lo cual le estamos sacando el mejor momento del día para comer. Entonces fíjense la implicancia que tiene conocer estos patrones de consumo. Esto es para vacas lecheras, typical temporada raising and daily paddocks. Bien. Bien, esto es los patrones de pastoreo, lo mismo que vimos antes, pero con una parcela diaria. Ahora, fíjense, el de arriba es abrir, darle una parcela nueva después del pastoreo de la mañana. Acá. Entonces yo acá le di una parcela de pastoreo y el animal apenas entró, comió un poco, descansó, comió. Y fíjense, a la tarde come más, pero es como que está más repartido durante el día. Ahora, al otro día, a la mañana, vuelve a la misma parcela, pero prácticamente no come. En cambio, cuando yo abro la parcela a la noche, después del ordeñe de la tarde, perdón, el animal consume muchísimo a esa hora. Al otro día a la mañana prácticamente come muy poco antes de ir al ordeñe, y entre los dos ordeñes también come. Cuando yo miro, a ver si... Cuando yo miro cómo se tradujo eso en términos de consumo total, a ver, quiero mostrarles... Bueno, no, porque tenía los datos de consumo total. Los animales que estrenan la parcela de noche consumen más kilos que los que estrenan de mañana. Porque los que estrenan de mañana tienen un tema que es que durante la mañana la pastura tiene menor porcentaje de materia seca. Entonces, fíjense, esto es, el bite mass vendría a ser la masa del bocado. A las 7 de la mañana, un bocado tiene una masa total de 1.6 gramos, pero la materia seca es de 0,3. ¿Está bien? Ahora, fíjense, a las 6 de la tarde, a las 4 de la tarde, el bocado total pesa 1.2, pesa algo menos, pero en materia seca pesa arriba de 0,4. Entonces,
los animales que consumen más de noche están metiendo por cada bocado mucha mayor cantidad de materia seca. Cuando yo lo miro el número de bocados por minuto, fíjense, a las 7 de la tarde el animal no solamente mete más cantidad de materia seca por bocado, sino además que mete más bocados por minuto. ¿Mm? Cuando yo eso lo llevo a cuántos gramos de materia orgánica, que en el fondo va a ser lo que va a transformar en leche o en carne, terminó consumiendo gramos por minuto, tanto a las 4 como a las 7 de la tarde, la cantidad de gramos por minuto aumenta significativamente en función de en comparación a lo que es a la mañana. ¿Está? Entonces, siempre que yo ponga a pastorear animales por la tarde, los voy a poner en una situación, primero, más beneficiosa. El pasto tiene más materia seca, tiene mayor porcentaje de materia seca. Además, tiene mejor calidad, porque el pasto durante el día acumuló fotoasimilados, que durante la noche, parte de esos fotoasimilados se los tiene que respirar. Pero si el animal come la planta antes de que se haga de noche, se va a consumir la totalidad de los fotoasimilados. Con lo cual come algo que pesa más en materia seca y que tiene más calidad. Y como esa fuese poco, el animal evolutivamente está adaptado para comer más a esa hora. No es casualidad, ¿no? Por supuesto. Entonces, cuando yo estreno una parcela a la tarde, es decir, le pongo la situación ideal desde el punto de vista del forraje al animal a la tarde, el animal me paga con más consumo, con más capacidad de consumo, que se haría lo mismo a la mañana, que es cuando, desde el punto de vista comportamental, el animal está menos dispuesto y la calidad de la pastura es peor. ¿Está claro esto que digo? ¿Me explico? Sí, sí. O sea, yo haría el cambio de parcela, haría a la tarde. Exactamente. Siempre es mejor O sea, estrenar una parcela nueva después de tarde. o sea, porque como habitualmente el cambio de parcela siempre es a la mañana, Claro, o sea, o al otro día, exacto. yo cambiaría entonces después del orden y a la tarde, cambiaría la parcela. Exactamente. ¿Y qué implicancias tiene eso en términos productivos? Tanto en los papers como en mi práctica profesional, siempre es entre 1 y 2 litros más de leche, por ejemplo. Y en animales que están en engorde pueden llegar a ser 200 a 300 gramos más por día. Yo siempre digo, es el premio por levantarse más tarde, al revés de lo que nos enseñaron nuestros viejos. Porque vos cambias la parcela a la tarde, ese cambio de parcela a la tarde implica que el animal va a comer más y eso se traduce en más producción. ¿Mm? Bien. ¿Qué otras cosas juegan en cuanto al comportamiento ingestivo? Bueno, a ver, uno de los grandes problemas de la alimentación, sobre todo a corral, es la competencia. O sea, los animales establecen mecanismos de, ¿cómo se llama? De dominancia, donde hay, obviamente hay animales dominantes, hay animales dominados, hay animales que se determinan líderes, que el nombre de líder en realidad debería ser distinto, porque un animal líder es el animal que primero come ante una situación nueva. O sea, en realidad es el más tonto de todos, porque va, come y el resto está mirando a ver qué pasa. Si a ese animal no le pasa nada, el resto va y come, ¿no? Pero bueno, se le dice líder porque lidera. Uno de los factores que más impacta sobre el consumo en estos casos es sin duda los metros lineales de comedero. O sea, ¿cuántos centímetros de espacio tiene el animal para consumir? ¿No? En general, no sé el caso de las ovejas, acá la experta en ovejas es Tori, así que ella sabe mejor, pero bueno, acá claramente lo marcó. Fíjense, estas ovejas están comiendo del otro lado de la cerca, tienen una cierta cantidad de centímetros por animal, que evidentemente es insuficiente, porque acá queda un animal sin comer, no entra.
Y la realidad es que los centímetros no necesariamente son los centímetros de cabeza, porque cuando uno calcula los centímetros, lo que tiene que tener en cuenta es el comportamiento del animal. Un animal que es dominante, quizás ocupa un bovino, capaz que ocupa 80, 90 centímetros de comedero. Y dos animales que son dominados, por ahí están comiendo en 40 centímetros. ¿Está? En promedio yo les doy 60 centímetros, por ejemplo. ¿Está? Teniendo en cuenta todos esos esquemas de dominancia, dominados, etc. Entonces, como dice acá, yo tengo que cuidar. Generalmente está bastante establecido, está bastante estudiado. Obviamente los metros de comedero es uno de los factores. Hay otros factores como los metros corrales, los metros cuadrados de corral, la cantidad de animales por corral, que obviamente también juegan, ¿no? Pero, por ejemplo, para lo que es ganadería de carne, para esa categoría que están viendo ahí, que son terneros de un tamaño más bien intermedio, generalmente hablamos de 30 a 35 centímetros de frente comedero. Para animales, para vacas lecheras, estamos hablando de entre 50 y 60 centímetros. Para vacas al inicio de la lactancia o en el preparto, que son animales mucho más delicados, donde no podemos estresar al animal y queremos asegurarnos altos consumos de materia seca, esos 50 centímetros se transforman en 80 centímetros a 1 metro para minimizar al máximo los efectos negativos de la dominancia. Generalmente para cada categoría animal hay bastante buenos datos de cuál es la cantidad de metros cuadrados de metros lineales de comedero que hay que tener. Bien. Bueno, en este caso yo acá soy totalmente inexperto, pero bueno, nada, también hay un determinado espacio para el tema de gallinas. Obviamente que generalmente se maneja, por lo que entiendo, la cantidad de gallinas por jaula, pero no recuerdo datos. Seguramente Ariana debe tener toda la info, sí, si a alguno le interesa, y sé que lo ven en agricultura, pero es el mismo concepto. Bien. Son las 6 menos 20. ¿Quieren parar 10 minutos? ¿Quieren parar 10 minutos? ¿O quieren seguir? Sí, sí. Bueno, Son entre menos cuarto, menos 20. Acá mi hijo me está avisando que a las 6 juega Argentina. Ah, Así es verdad. Sí. Pero no, vamos a terminar la clase, perdón. Sí, ¿Eh? sí. Bueno, vamos a parar vamos hasta 6 menos 5. Tómense hasta 6 menos 5 para frenar, hagan lo que quieran. 6 menos 5 nos volvemos a ver. Yo freno la grabación, así no estamos grabando nada de silencio.